elaborado, que quiero agradecer a todos por participar en este segundo ciclo de conferencias que organizamos desde la Asociación Argentina de Hormigón Elaborado, junto con la Escuela de Gestión de la Construcción de Camarco, el Instituto de Cemento Portland y de Cabrera. Este es un ciclo de diversas temáticas presentadas por diferentes profesionales del rubro del hormigón elaborado dentro de la iniciativa de Capacítate en Casa, organizada por Camarco. El día de hoy contamos con la presencia del ingeniero Pablo Giovanbattista, de la empresa asociada Legatec, quien nos brindará una charla titulada Aporte de los aditivos químicos al hormigón sustentable. Les cuento que el ingeniero Giovanbattista, ingeniero en construcciones, ocupa cargos de asesor técnico en hormigones, ha sido gerente comercial de empresas de químicos muy importantes en la República Argentina, y actualmente está a cargo de la gerencia técnica de Legatec SRL. El ingeniero Giovanbattista, al cual me une una relación de amistad hace muchísimos años, el cual le tengo un gran aprecio, y quiero agradecérselo personalmente y adelante de todos ustedes que se haya reunido con nosotros para esta disertación, ya que lo consideramos alguien que ha desarrollado toda su vida en el tema de aditivos. Así que de esto, aunque tenga que aprender, creo que pocos saben más que él. Entonces, como dice el tango. Así que un gran abrazo, Pablo. Adelante, te escuchamos. Y gracias a todos, gracias a Alicia, a Sebastián, ¿no es cierto? A Matías, está Matías Porcinetti también ahí, ¿no es cierto? Y por supuesto a mis grandes colaboradores que son Jerónimo y Luisito de la asociación. Adelante, Pablo, te escuchamos. Hola, ¿me escuchan ahí? Ahora sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Pedro, por las palabras. Primero quiero agradecer a los organizadores de este webinar por permitirnos participar con una charla. Quería contarles, bueno, aparte de lo que dijo Pedro, que estoy a cargo de la gerencia técnica de Legatec, que Legatec es una empresa nacional dedicada a la producción y comercialización de productos químicos para la construcción, con personal formado y con conocimientos en este negocio por más de 20 años. Y bueno, el tema de hoy es básicamente no contar algo nuevo, sino hacer una especie de repaso de cómo pueden ayudar o contribuir los aditivos químicos para el hormigón a hacer más sustentable al mismo. ¿Por qué? Un momento. Primero, antes de comenzar, tendríamos que entender o repasar un poco qué entendemos por sustentabilidad, y para poder después pasar a qué entendemos como que el hormigón es un material sustentable. Definición genérica de sustentabilidad se define como aquello que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Vaya la redundancia de necesidades. Todo concepto de sustentabilidad está basado básicamente en tres pilares. Uno que probablemente es más conocido por todos cuando hablamos de sustentabilidad, que es el ecológico, pero el ecológico solo por sí mismo no alcanza, tiene que tener un pilar que es el económico y otro que es el social. Cuando unimos los tres conjuntos, lo que queda interceptado por los tres es lo que se tendría que entender por algo sustentable. En el caso de las construcciones de hormigón, que sea ecológico quiere decir, o debería significar, que la estructura o la construcción de hormigón sea duradera, que tenga un bajo mantenimiento, que sea reutilizable y que además sea energéticamente eficiente. Desde el punto de vista social, lo que tendría que aportar una construcción de hormigón es que brinde un interior seguro, saludable, confortable, que tenga integridad estructural, que además nos pueda proteger al estar adentro de esa construcción contra el clima y el fuego, y que además tenga un buen rendimiento acústico.
Y desde el punto de vista económico, lo que apunta básicamente es al consumo de energía por el uso de esa construcción y a las emisiones de gases durante todo el ciclo de vida de esa misma construcción. Es importante, y lo voy a repetir muchas veces durante la charla, el concepto de ciclo de vida o vida útil de una construcción. ¿Por qué vida útil? Porque en realidad el hormigón no es un material que se produce un día y una vez que se produjo no dejó ya de tener valor. El valor es para qué voy a usar ese material, cómo lo voy a mantener durante todo el tiempo que lo necesite y qué voy a hacer con ese material el día que no lo necesite más. ¿Y por qué es importante el hormigón? Bueno, porque el hormigón es el material de construcción más utilizado, no aquí, sino en todo el mundo. De hecho, yo hice un pequeño ranking donde pueden ver que obviamente el material más utilizado por la humanidad en el mundo es el agua, pero el segundo es el hormigón. Y puse debajo, en el puesto número 6, está el cemento, y para que se den una idea, en el puesto número 11 recién aparece el acero. Y si bien es un dato viejo, pues es un dato del 2009, ya quedó totalmente obsoleto, pero bueno, vale como referencia. Por año en todo el mundo se colocan más de 25.000 millones de toneladas de hormigón. Es un buen número, ¿no? Con lo cual, entender qué aspectos sustentables tiene ese material a ser tan utilizado por el mundo, vale la pena por lo menos hacer el ejercicio. ¿Por qué es el material de construcción más usado? Bueno, yo listé una serie de puntos donde podemos ver cuáles son los motivos por los cuales la gente o el mundo de la construcción decide o ha decidido que así sea. El primero, porque tiene un buen comportamiento ante la acción del agua. Bueno, gracias. Veremos hoy en el Zoom qué pasa. Lo puedo colocar, digamos, in situ de forma bastante variada. Es un material comparado con otro económico y está disponible en general en todos lados. Pablo, te pido un segundito. Sí. Le pido a todos los participantes que están presentes que silencien sus micrófonos. Yo ahora voy a silenciar a todos y Pablo, te pido que te vuelvas a desmutear porque para facilitar un poco lo que es la conferencia y demás y que se entienda lo que vos nos querés transmitir. Listo, ningún problema. Listo, ¿ahí me escuchan de vuelta? Excelente, Pablo. No te interrumpo más y seguí con la conferencia tranquila. No hay problema, hombre. Tiene una buena resistencia a compresión, tiene una buena, como si fuera un vino, tiene un buen maridaje con el acero. Presenta buena durabilidad, también agresivo, requiere bastante poco consumo de energía para fabricarlo. Después vamos a ver algún ejemplo. Las estructuras de hormigón, comparadas con otro tipo de estructuras, en general necesitan un bajo mantenimiento y así como en los últimos 100 años se ha desarrollado mucho la tecnología del hormigón, en paralelo se ha desarrollado muchísimo todo lo que es la tecnología para el diagnóstico y la reparación de ese mismo hormigón. Y están todas disponibles. Con lo cual, no solo uno ya conoce bastante del material, no digamos mucho porque siempre faltan cosas por conocer, pero en paralelo también se conoce mucho cómo protegerlo y repararlo en caso de ser necesario. Y bueno, y esto va un poco a tono con lo que pongo en el punto número 10, que sigue evolucionando la industria de la construcción de estructuras de hormigón y cada vez hay más soluciones para resolver los problemas que se nos presentan día a día.
Si bien yo les mencioné que hay un montón de beneficios o cosas positivas que tiene el hormigón o las construcciones de hormigón, el hormigón, como cualquier otro material creado por el hombre, no es perfecto. Y como no es perfecto, tiene algunos, yo le pongo yo siempre digo que son debilidades, pero bueno, son los puntos flacos que tiene el hormigón. Que no quiere decir eso que lo demerezca, sino que bueno, son los lugares donde uno siempre tiene que ir trabajando día a día para resolver estos puntos débiles. Un punto débil es que tiene una baja relación entre la resistencia y su peso, es un material muy pesado. Tiene una durabilidad relativamente baja a muy baja en condiciones ambientales de agresividad severa, aunque haya métodos y técnicas para remediarlo. Presenta una baja resistencia al impacto y tracción. El aspecto estético, si bien se pueden lograr cosas maravillosas con el hormigón desde el punto de vista estético, como simular, por ejemplo, no sé, madera vista, ese tipo de cosas, igual siempre no es un material estéticamente bonito. A medida que ha ido avanzando el desarrollo de la tecnología del hormigón y de las técnicas constructivas, va requiriendo cada vez más una mayor especialización de la mano de obra para poder construir cosas con hormigón. Como todo material, va a tener siempre en su proceso productivo aspectos medioambientales, contaminantes y consumo de materias primas que, digamos, son siempre aspectos negativos desde el punto de vista, sobre todo desde el punto de vista ambiental y de capacidad de recursos para poder proveer los insumos para fabricar ese hormigón. En estructuras masivas el problema típico es que libera demasiado calor y eso genera muchos problemas de falla del hormigón, esencialmente de fisuraciones. Paralelamente, como parte del agua que uno necesita para poder elaborar ese hormigón, parte después con su proceso de secado se pierde y eso va a generar siempre contracciones de secado, que básicamente es que es un material que va perdiendo volumen. Y en general los tiempos de construcción en obras de hormigón, comparados con otros materiales, es bastante lento. A pesar de todo eso, bueno, no es que sean puntos negativos esas debilidades, son cosas que tenemos que tener en cuenta siempre a la hora de proyectar, especificar, construir una estructura de hormigón. Como la charla habla de sustentabilidad, bueno, veamos un poco cuáles serían los aspectos sustentables que tiene un hormigón. El punto más importante es que es un material que tiene a pesar, más allá de cuántos cuidados tengamos al principio o no, a la hora de proyectar y diseñar ese hormigón, de por sí ya tiene una prolongada vida útil. Va a depender mucho de los aspectos de durabilidad que se nos presenten a la hora de diseñar ese hormigón y cuánto cuidado tomemos. Al tener una vida útil muy prolongada, bueno, toda su huella de carbono a la hora de hacer el hormigón se va compensando con el tiempo que dura esa estructura hasta que sea demolida y, bueno, en todo caso después reutilizada. Es una estructura o una construcción de hormigón siempre va a ser una construcción segura que puede soportar diversos desastres naturales, con lo cual, si recuerdan los tres pilares que habíamos hablado, que son los pilares conceptuales de algo sustentable, es el segundo ítem más eficiente, digamos, que uno estaría buscando, ¿no? Desde el punto de vista social, uno construye estructuras seguras. Tiene bastante buena eficiencia energética,
¿Por qué? Porque una estructura de hormigón absorbe el calor durante el día y lo libera por la noche, con lo cual ahí podemos tener un buen comportamiento, reducir costos, mejorando su eficiencia energética. Como dije antes, tiene un bajo mantenimiento. Desde el punto de vista de sustentabilidad, que algo tenga bajo mantenimiento va a significar que no tengamos que seguir consumiendo materiales y por lo tanto recursos para poder mantener en funcionamiento a esa estructura. El quinto punto, que es reducción de residuos, es bastante interesante porque es un material que si uno quiere, una vez que es demolido esa estructura, puede ser recuperado el 100% de esos materiales. Cada vez en la industria del hormigón se están utilizando más, sobre todo los agregados productos de tratar los hormigones demolidos. Economía de recursos, que básicamente uno puede, lo vamos a ver más en detalle, es que se pueden reducir cantidades de cemento en las mezclas con subproductos industriales como pueden ser, yo puse humo de sílice, escoria de alto horno, pero también puede ser ceniza volante, que son todos residuos de otras industrias que el hormigón se puede aprovechar. Obviamente aparte de usar, ¿no? De utilizar aditivos, ¿no? Y además, entonces, con lo cual uno está no solo aprovechando un desecho de otro, sino que está contribuyendo a que ese otro también mejore su comportamiento sustentable como industria. Tiene un costo relativamente bajo de costo de transporte. ¿Por qué? Porque en general siempre, y eso es más allá de que sea lo ideal, en general siempre los materiales componentes del hormigón están relativamente cerca del lugar donde se va a hacer ese hormigón, con lo cual no hay grandes problemas de costo de transporte. Flexibilidad de diseño que nos va a ayudar a hacer formas arquitectónicas bastante diversas. Mejora la calidad del interior. ¿Por qué? Porque el hormigón en sí mismo no contiene o tiene cero compuesto orgánico volátil, a diferencia de lo que puede ser, no sé, supongamos en una pintura, un recubrimiento polimérico, alguna cosa de esas que sí tienen productos orgánicos volátiles. Eso hace que la calidad del aire o del ambiente sea mucho mejor. Y además es bastante compatible con el crecimiento o no es compatible, mejor dicho, con el crecimiento de hongos, o sea que también eso ayuda a la calidad del aire interior. Y bueno, un poco la estética de los beneficios sociales significativos es que puede ser de poco estoy repitiendo lo que les venía mencionando anteriormente. Con lo cual, digamos que alguien que quiere diseñar una estructura de hormigón tiene bastantes herramientas como para hacer uso de la imaginación y diseñar formas diversas. Así como al principio hablaba de las cualidades de por qué un hormigón es el material más utilizado en la construcción y cuáles son los puntos, sus virtudes y cuáles serían sus defectos. En el caso de la sustentabilidad o que un hormigón sea sustentable, mencioné primero sus temas positivos, sus aspectos positivos, y bueno, un poco ahora veamos cuáles serían los aspectos negativos que aporta una estructura de un hormigón. El impacto mayor desde el punto de vista ambiental lo da el cemento. Y yo tomé acá un ejemplo para poder ilustrarlo, y fíjense ustedes que el 96% de la huella de carbono del hormigón representa el 85% de la energía incorporada para hacer ese mismo hormigón. Ahí les voy aclarando un poco que energía incorporada se entiende como la suma de los requisitos de energía asociados para producir y entregar un bien
y la huella de carbono sería el conjunto de emisiones de gases de efecto invernadero causadas por ese mismo bien. Y fíjense ustedes que además o adicionalmente, como aspecto, digamos, negativo, se estarían agregando que consumimos una gran cantidad de agua para producir hormigón. Si quieren por ahí hacerse una idea, cualquier hormigón va a tener por metro cúbico entre 150 y 200 litros de agua. ¿Cuánto necesita cada individuo por día de agua para poder vivir? Y ahí uno se da la idea que, aunque no parezcan muchos litros, comparado a la necesidad del hombre del consumo de agua para todo lo que necesita, para beber, para bañarse, para cocinar, para lo que fuera, y la incidencia del agua en un metro cúbico de hormigón es importante. Y además necesitamos consumir bastante energía para producir los agregados que necesitamos para hacer ese hormigón, aparte de la energía que necesitamos para hacerlo al hormigón. Con lo cual, toda la evaluación que queramos hacer de sustentabilidad del hormigón la tenemos que considerar tomando, un poco en resumen de lo que venimos conversando hasta ahora, considerando todo el ciclo de vida del hormigón y no solo en el proceso de producción. La diapositiva anterior mostraba el impacto medioambiental negativo del hormigón y fíjense ustedes que básicamente el impacto negativo está incidiendo a la hora de producir los materiales necesarios para hacer el hormigón. En el resto, una vez que ya ese hormigón fue colocado en la estructura, el aporte negativo al medio ambiente prácticamente desaparece. Entonces, si contamos ese aspecto negativo a la hora desde el punto de vista ambiental, al momento de hacer el hormigón y lo proyectamos sobre toda la vida útil de ese hormigón, que va a estar entre 30, 50, 100 años o más, y el aporte negativo a la sustentabilidad es muy bajo. Mencionamos entonces un poco cuáles eran los aspectos positivos que tiene un hormigón desde el punto de vista sustentable, cuáles son sus puntos negativos, y veamos ahora un poco como, digamos, de cómo podemos ayudarlo a ese hormigón a minimizar un poco más esos aspectos negativos y entonces hacerlo más sustentable todavía o más verde. El primer tema es el tema de la durabilidad. Si bien dijimos que el hormigón de por sí, afortunadamente, es bastante noble y dura más, a pesar de todos los desastres que le podamos hacer nosotros, como por meterle mano, lo podamos embromar, sí, el hormigón va a estar sometido a acciones del medio ambiente inherentes al lugar donde vaya a estar colocado. Y normalmente tenemos una tendencia a diseñar los hormigones pensando nada más que en su resistencia y le damos relativamente poca importancia a qué cosa lo puede dañar durante su vida debido a estar en un determinado medio y cómo podría, digamos, por efecto de esa degradación del hormigón en ese medio, reducirse la vida útil del mismo. Con lo cual, diseñar hormigones por durabilidad en realidad no es un tema menor, sino que casi es prioritario. En realidad, todos los códigos de construcción no hablan de que hay que proyectar un hormigón por resistencia, hablan de que hay que diseñarlo por durabilidad, que va a marcar un poco cuáles son los requerimientos que vamos a tener que tener en ese hormigón. Y en realidad los códigos modernos ya están hablando ni de resistencia y durabilidad, sino de prescripción, que sería justamente eso, ¿no? Es decir, una estructura tiene que durar una X cantidad de años con un costo de mantenimiento mínimo
qué cosas tengo que pensar, qué tengo que ponerle o qué condiciones de borde va a tener ese hormigón y a partir de ahí diseñar. Y eso además va a ayudar, obviamente, a que pueda necesitar menos recursos y gastar menos energía, no energía personal, sino energía en la producción de ese hormigón. Como vimos también, la otra posibilidad es, así como el cemento justamente es el que más aporta desde el punto de vista, entre comillas, negativo, desde el punto de vista de sustentabilidad, por la cantidad de consumo de energía, bueno, reemplazar parte de ese cemento con adiciones minerales contribuye a bajar esa contaminación. Vale aclarar que, si bien esto así es cierto, bueno, la industria del cemento en ese sentido en los últimos años ha estado trabajando, digamos, haciendo muchos esfuerzos, hoy, sobre todo con el desarrollo de cementos binarios o ternarios, con lo cual han bajado mucho la cantidad de uso de clinker y han aumentado mucho la cantidad de adiciones de todo tipo, generando cementos de igual o mejor performance que los anteriores, pero con desde el punto de vista de consumo energético mucho mejor. Como les dije antes, el agua, si bien parece poca en un metro cúbico de hormigón, y en verano en un metro cúbico de hormigón, en todo el proceso de producción del hormigón es bastante alto, con lo cual reducir, y si tenemos en cuenta que de esa agua total que le ponemos a un metro cúbico de hormigón, digamos que del orden del 30% solo la necesitamos para hidratar el cemento y el resto es para darle movilidad al cemento en estado fresco. Bueno, tener herramientas para reducir la relación agua-cemento, no solo por el lado de ganancia de resistencia, sino por el consumo de agua, es una manera de disminuir esa necesidad de gastar agua. Yo puse por ahí usar compuestos depurados donde sea posible o práctico. Bueno, para que la resistencia del hormigón se desarrolle como nosotros pensamos que tiene que desarrollarse, parte de la ganancia de resistencia es durante el periodo de endurecimiento del cemento. Si un hormigón es muy agradable, va a perder resistencia porque le va a faltar humedad para poder terminar el proceso de hidratación del mismo. Con lo cual, estoy utilizando un hormigón de resistencia mayor del que necesitaría si lo hubiera curado adecuadamente. Como el curado, siempre el agua es el mejor compuesto de curado, pero bueno, justamente pensando en construcciones sustentables, reemplazar esa agua por compuesto de curado, pero voy a obtener desde el punto de vista técnico los resultados que esperaba sin consumir agua. Y finalmente, esto vale más por ahí más a los productores de hormigón que al usuario de hormigón, es el reuso o la reutilización del agua. En un caso típico es, por ejemplo, al final de cada día de trabajo, cada camión hay que lavarlo. El agua que se utiliza, y para que tengan una idea, es del orden de 200 litros, se termina tirando a un vertedero. Bueno, esa agua, de diversas maneras, puede ser retratada y puede, obviamente cumpliendo la norma IRA de agua para puede ser tratada y reutilizada, con lo cual estamos bajando el consumo de agua. Por ese lado también estaríamos bajando el consumo de agua. Como les mencioné antes, el hormigón puede ser reciclado, es decir, una vez que es demolido puede ser triturado y se está volviendo a tener agregados para poder utilizar o a utilizarlo en las nuevas mezclas de hormigón, con lo cual también estamos reduciendo digamos, la basura que generaría el hormigón, con lo cual estamos ayudando a la sustentabilidad del mismo.
Y después hay otros aspectos u otras formas de hacerlo un poco más verde el hormigón, que va a depender obviamente que donde la resistencia y los criterios de movimiento lo permitan, que es usar aditivos, que es un poco el tema que vamos a ver a continuación, utilizar los agregados siempre tratando de que sean los que se consigan lo más cercano posible a donde haya que elaborar el hormigón. El uso racional de armaduras, como alguno me podrá preguntar, bueno, ¿y eso qué significa? Y eso puede significar, por ejemplo, usar hormigones donde sea posible, obviamente, hormigones de mayor resistencia a los que se usa habitualmente. Imagínense, por ejemplo, no sé, una columna de un edificio, una torre. Normalmente las columnas en las primeras plantas tienen secciones más que importantes. Y asociado con esas secciones va a ir la armadura en consecuencia. Bueno, haciendo hormigones de alta resistencia voy a reducir notablemente la sección de esa columna y por lo tanto la necesidad de mayor armadura para esa columna. Y además utilizar prácticas constructivas que sean sustentables. Un ejemplo puede ser, no sé, usar hormigones donde sea posible, obviamente. Hormigones autocompactantes en lugar del clásico hormigón con, no sé, 15 centímetros de asentamiento. Después lo vamos a ir repitiendo durante la charla, pero bueno, un hormigón autocompactante, el ruido que genera al ser bombeado es muchísimo menor que el hormigón bombeado con 15 centímetros de asentamiento. Es una forma de hacer más sustentable la práctica constructiva. Pues estoy ayudando al medio ambiente a que sufra menos, inclusive desde el punto de vista, si se quiere, económico de la producción de una obra de hormigón, me permite extender el tiempo en el cual puedo estar hormigonando. ¿Por qué? Porque al ser menos ruido tengo más horas de trabajo sin que tengan ningún impedimento legal o municipal, por ejemplo, de no poder hormigonar de noche porque no puedo hacer ruido. Dicho todo esto, ahora empecemos a ver, bueno, ¿cómo puedo ayudar desde el lado de los aditivos a aportar soluciones a lo que estuvimos viendo recién? Entonces, empecemos primero por entender qué es un aditivo. Yo lo pongo de dos puntos, uno desde el punto de vista reglamentario y otro normativo. Si bien se parecen, hay alguna pequeña diferencia, pero de todas maneras, básicamente son sustancias que se agregan al hormigón que por acción física, química o ambas a la vez, en general es ambas, cambian las propiedades del mismo tanto en estado fresco como en estado endurecido. Desde el punto de vista de sustentabilidad, los aditivos van a colaborar no solo con el hormigón en estado fresco durante la colocación o en el proceso, digamos, inicial del hormigón, sino también en la vida útil en servicio. ¿Por qué? Y porque los aditivos aportan herramientas que ayudan a mejorar la durabilidad del mismo. Como además el aditivo en términos proporcionales a, digamos, volumen del metro cúbico de hormigón, la cantidad de material que ingresa es digamos, en términos comparativos es despreciable, es menos del 5% del peso total del hormigón. El costo ambiental de producirlo se diluye mucho en los beneficios, que básicamente sería reducir agua, reducir cemento, permitir la reutilización o reciclado del hormigón. Después vamos a ver algún ejemplo. Y como les dije, como colabora también en mejorar ciertas propiedades de durabilidad del hormigón, me permite extender la vida útil del mismo.
uno podría decir, bueno, a ver, ¿cuáles son los motivos por los cuales puedo, o pensar, cuáles son los motivos en los cuales puedo usar un aditivo? Hay muchas maneras de mostrarlo. Yo decidí tomar lo que dice el capítulo 212 del American Country Institute, que habla específicamente de aditivos para hormigón, y enumera, da una lista de razones, así como hablamos de las razones por qué el hormigón es el más utilizado, bueno, las razones por las cuales uno usaría un aditivo. Uno de ellos es aumentar la trabajabilidad sin modificar el contenido de agua, o reducir el contenido de agua logrando la misma trabajabilidad. Actuar sobre la velocidad del desarrollo de las resistencias a edades tempranas, aumentar la resistencia. Trabajar sobre los tiempos de fraguado del cemento de ese hormigón. Modificar la velocidad, la amplitud de exudación, o ambos. Por una cosa es que el hormigón exude agua y otra cosa es con qué velocidad descarta esa agua. Mejorar la durabilidad, controlar las expansiones causadas por los álcalis en ciertos agregados. Reducir el flujo capilar del agua, eso es básicamente cuando uno quiere trabajar con hormigones impermeables. Producir hormigón celular, reducir la permeabilidad de los líquidos, fundamental sobre todo en todo lo que sean temas de durabilidad. Mejorar la colocabilidad del hormigón, reducir el asentamiento, sobre todo en mezclas de relleno, aumentar la adherencia entre el acero y el hormigón, aumentar la adherencia entre un hormigón nuevo y viejo, producir hormigones de color, inhibir la corrosión de los metales embebidos en el hormigón y para muchos y para todos al final en última instancia reducir el costo del hormigón. Desde el punto de vista normativo, bueno, si uno toma nuestra norma IRA de aditivos y ve el listado de aditivos comprendidos, básicamente los podemos dividir en tres grupos. El primer grupo, que sería los que producen una reducción de agua con retardo o acelere del tiempo de fraguado, pero son reductores de agua. Los aditivos que modifican los tiempos de fraguado del hormigón, o sea, tanto retardándolo o acelerándolo, y los incorporadores de aire. Y después hay toda una serie de productos o aditivos que, si bien no están comprendidos en la norma, bueno, existen desde hace muchísimo tiempo, que podemos mencionar como los aditivos espumígenos para producir hormigones celulares o de relleno de densidad controlada, hidrófugos de masa, inhibidores de corrosión, aditivos expansores, antideslaves, en fin, la lista es bastante larga. Como les dije, dentro de los, digamos, y voy a ir un poco mencionando los aditivos en función de el volumen de uso en los hormigones y de uso más habituales. Arranquemos con los aditivos reductores de agua. Un reductor de agua lo que va a hacer es dos cosas básicamente. O incrementar la fluidez de un hormigón, por eso normalmente uno ya, en la práctica diaria los llama aditivos fluidificantes, o mantener el asentamiento con reducción del agua, pero ahí es donde lo llamamos plastificantes. Y obviamente que en cualquiera de los dos casos es sin incorporar aire, que sería otra manera de influir sobre la fluidez del hormigón. Dentro de los aditivos reductores de agua, básicamente como uno tiene tres familias de reductores de agua. Los convencionales, que sirven para asentamientos entre 12 y 15 centímetros, relaciones agua-material cementante digamos, relativamente alta, de 0,45 para arriba, y que se pueden combinar con lo que denominamos normalmente superfluidificantes para trabajar en hormigones con relación agua-cemento menor. Después están los reductores de medio rango, donde, como pueden ver, ya puedo disminuir un poco la necesidad puedo disminuir la relación agua-cemento, o trabajar con asentamiento un poco mejor,
y lo mismo, si los combino con superfluidificantes, podemos seguir bajando aún más la relación agua-cemento. Y finalmente están los reductores de agua de alto rango, que a su vez se dividen en dos, los de tercera generación, que son los que más se han utilizado históricamente, son los habitualmente llamados superfluidificantes, y digamos que en los últimos años, ya hace bastante igualmente, porque arrancaron los primeros diseños de esos aditivos, lo que son los aditivos de cuarta generación, arrancaron por los años 80, que son los hiperfluidificantes, que básicamente permitieron a la industria del hormigón poder producir hormigones de alta resistencia o hormigones autocompactantes. Por eso ahí ya no estoy hablando de asentamiento, sino estoy hablando de extendido, que puedo llegar a 70 centímetros. Y trabajar con, en la medida en la que lo requiera, con relaciones agua-material cementante tan bajas como 0,3, 0,29, que eso es prácticamente utilizar nada más que en el hormigón el agua que necesito para hidratar el cemento. ¿Cuáles serían los beneficios? Bueno, ya me los estuve mencionando al describir los distintos tipos de aditivos, que es bajar la relación agua-cemento, mejorar la trabajabilidad, la bombeabilidad, colocabilidad y terminación del hormigón, e influir en el tiempo de fraguado. Y como consecuencia de eso, además, en el nuevo endurecido es aumentar la resistencia, mejorar la durabilidad y mejorar el control de calidad. Un breve paréntesis para poder entender un poco más lo que sigue. Si nosotros tenemos para un determinado hormigón una determinada cantidad de cemento, a medida que vamos disminuyendo la relación agua-cemento, la resistencia va a ir aumentando. Eso, digamos que se debe a varios factores, pero lo más importante, o las más importantes, es que el hormigón, como ya les mencioné, ya debo sonar medio cansador, necesita el orden del 30% del agua total que uno le coloca al hormigón para que la reacción química de hidratación del cemento se produzca. Bueno, el resto del agua, a medida que el hormigón, una vez que fragua y empieza a endurecer, esa agua se va a ir perdiendo. Al irse perdiendo va generando capilares, caminos de acceso, poros. Y todo eso no deja de ser, al fin de cuentas, aire. Y el aire hace que tenga menos resistencia del hormigón. Por eso, a medida que si yo puedo ir achicando la relación agua-cemento, para la misma cantidad de cemento voy a ir obteniendo mayor resistencia. Y en paralelo, al ser el hormigón tener menos relación agua-cemento, va disminuyendo su cantidad de poros. Y al disminuir la cantidad de poros, la permeabilidad también va a ir disminuyendo. Y esas dos son como las dos. Obviamente que esto siempre en las mismas condiciones de colocación del hormigón, compactación del hormigón y cuidar de la producción del hormigón, ¿no? Si yo cambio alguna de las otras características, la curva ya deja de ser válida. Un ejemplo de qué pasa cuando yo no compacto bien el hormigón. Bueno, ejemplo medio raro puede sonar, pero bueno, en realidad más que por los valores en sí mismos, lo que vale es tener en cuenta o dimensionar cuál es el efecto de la compactación del hormigón en la incidencia de la resistencia. Supongamos que tenemos un hormigón que primero casi lo queremos colocar seco, y así en asentamiento. Si yo lo pudiera vibrar enérgicamente, llegaría, no sé, acá en el ejemplo puse 67 megapascales porque el hormigón como estaba diseñado. Si en vez de compactarlo o vibrarlo adecuadamente, simplemente trato de colocarlo como puedo, y la resistencia puede ser tan baja como de 10 megapascales. Ahora, usamos un aditivo y fluidifiquemos ese hormigón para llevarlo de 2 centímetros a 18 centímetros.
Si lo vibro bien, puedo seguir teniendo los 67 megapascales, porque va a depender, no cambié nada, lo único que le cambié fue su fluidez. Y si igualmente lo comparto adecuadamente, tendría que llegar a los 67 megapascales. Ahora, supongamos que se coloca mal, o sea, no lo compacto adecuadamente. Bueno, el hecho de que sea más fluido, esa fluidez ayuda a la compatibilidad del hormigón. Con lo cual pasé de 10 megapascales a 49. ¿Cuál fue el aporte en este caso? Y que no tiré un hormigón excesivamente resistente para obtener resultados malos, con lo cual tuve un mayor aprovechamiento del hormigón. Cuadrito básico o habitual que utilizamos los productores de aditivos para ejemplificar el uso de los reductores de agua. Si yo tuviera un hormigón sin aditivos y quisiera aumentar la resistencia, no tengo más remedio que aumentar la cantidad de cemento. Y si quisiera aumentar la trabajabilidad y mantener la misma resistencia, no tendría más remedio que agregarle agua y cemento. Entonces, si yo quiero aumentar la resistencia usando un aditivo reductor de agua, bueno, le puedo sacar agua gracias a la capacidad de reducción de agua del hormigón, del aditivo, perdón, con lo cual puedo aumentar la resistencia. ¿Por qué? Porque bajé la relación agua-cemento y en paralelo además estoy contribuyendo a que sea más durable. ¿Por qué? Porque es más compacto el hormigón y todos los elementos que puedan ser agresivos, que puedan ingresar a ese hormigón, les van a tener más trabajo para ingresar. Y la trabajabilidad va a ser la misma. Por el otro lado, si quisiera mejorar la trabajabilidad, agregándole aditivo, lo que obtengo es un poco lo que les mostraba antes, un aditivo con mayor asentamiento, con lo cual resistencia y durabilidad van a ser similares a mi hormigón original y voy a pero sí voy a obtener una resistencia efectiva final mayor. Y bueno, si yo lo que quiero es ahorrar cemento, consumir menos cemento, voy a bajar usando el aditivo, tanto agua como cemento, manteniendo la misma relación agua-cemento, con lo cual los valores finales de hormigón van a ser exactamente los mismos que el hormigón patrón, pero con menos agua y obviamente menos cemento. Las otras familias de aditivos que estábamos hablando eran los que pueden modificar el fraguado. ¿Qué me ayuda o en qué me puede ayudar o colaborar en el hormigón? Bueno, ahí le puse un par de gráficos donde muestro en uno la influencia de la variación de la evolución de la resistencia de un mismo hormigón cuando lo coloco a distintas temperaturas. En uno de los gráficos es cuando la temperatura pasa a ser cada vez mayor, o sea, pasamos de 23 grados, pasamos a 32, 40, 49. El efecto que estoy generando básicamente es que la hidratación del cemento es una reacción química. Como toda reacción química va a generar, como complemento de la reacción química, va a generar liberación de energía, o sea, calor. Si yo le entrego a ese mismo hormigón por efecto de la temperatura más calor, ¿por qué? Porque hace más, al haber más temperatura, toda la reacción química se produce más rápidamente. Bueno, la hidratación inicial del cemento va a ser mayor, pero es menos eficiente o menos eficaz, porque lo que quede adentro de la partícula de cemento sin hidratar, al haber perdido tanta humedad por efecto de la temperatura, deja de seguir avanzando, con lo cual inicialmente tendré más resistencia, pero a lo largo de los días esa resistencia no va a llegar a la que podría tener a los 23 días, a los 23 grados. Y en el caso de temperatura baja pasa exactamente lo contrario. Esa energía o ese calor que genera el proceso de hidratación del cemento se pierde por la temperatura en el medio ambiente, con lo cual la hidratación del cemento se hace mucho más lenta.
¿Qué me termina pasando? Y que al principio voy a tener resistencias muy bajas, y recién después, a edades superiores, recién se consigue recuperar y puede inclusive superar la de 20 grados, pero a edades mucho mayores. Los aditivos que justamente modifican el fraguado trabajan sobre ese proceso. Entonces, en el caso de que yo quiera, por efecto básicamente de la temperatura, digamos, usar un acelerante, bueno, voy a compensar el efecto del retardo que me generó la baja temperatura. Al lograr eso, voy a poder requerir de menos tiempo de protección y curado del hormigón. ¿Por qué? Porque en vez de estar produciendo, no sé, el hormigón a 10 grados, al lograr acelerante es como haberlo hecho a 20 grados. Por lo cual los tiempos de protección del hormigón para que no pierda calor van a ser menores. Voy a necesitar como consecuencia, y acá estoy hablando siempre de acelerante, tiempo frío, ¿no? Tiempo de mantenimiento de los encofrados. O sea, el tiempo para rotar los encofrados va a ser menor que si no usara nada. Y habilitar más rápido las estructuras. Inclusive aún en temperaturas altas también puedo usar un acelerante para si necesito habilitar una estructura más rápida. En el sentido contrario, si usar un retardador en tiempo cálido, voy a evitar que justamente la reacción se genere voy a desacelerar la reacción de hidratación. Me va a ayudar a que pueda transportar a distancias largas el hormigón sin que se pierda mucha cantidad de agua por efecto de evaporación, por el calor del agua y por lo tanto pérdida de asentamiento. Trabajar también me va a ayudar en relaciones con aguas-cemento relativamente bajas. ¿Por qué? Porque justamente parte del aporte que daría el agua en exceso para darle fluidez, lo estoy reemplazando por el uso del retardador, que me está haciendo que la reacción, a pesar de tener poca agua, sea lenta. Cuando tenga algún tema de obra particular, como puede ser una postergación de los tiempos de colado o de interrupciones, o inclusive de mantener el hormigón en estado de plástico más tiempo. Y una cosa que a veces no es que suceda todos los días, pero que a veces uno ve que una falla bastante normal, digamos, que encuentra en las estructuras de hormigón, son las fisuras por deformación del hormigón. Esto es, cuando nosotros colocamos el hormigón en el encofrado, al no estar adecuadamente compactado, queda como aire debajo de las armaduras y el hormigón con el tiempo después se va tratando de asentar y al irse asentando va produciendo deformaciones y esas deformaciones generan fisuras. Y bueno, el uso de un retardador puede ayudar a compensar un poco ese efecto, sobre todo en estructuras que sean muy armadas. Y dentro de lo que serían los aditivos modificadores del tiempo de fraguado, existe no sé si llamarlo una tercera familia de aditivos, pero sí una derivación de lo que son básicamente los retardadores, que son los que normalmente llamamos aditivos para control de hidratación o inhibidores de hidratación. Ahí en la diapositiva lo que les estoy mostrando es la evolución o la generación de calor a lo largo del tiempo de un hormigón. El azul es un hormigón sin ningún tipo de aditivo, siempre a la misma temperatura, ¿no? La roja sería cómo desplazo el pico térmico de ese hormigón por el uso de un retardador, y la lila es cómo son el desarrollo de calor de un hormigón con este tipo de aditivo. Fíjense que prácticamente dejo como muerto al hormigón, o sea, es como que detuve el proceso o la reacción química de hidratación.
Y en general todo tipo de aditivos para poder que el hormigón vuelva a su proceso de hidratación, generalmente hay que reactivarlo. Y normalmente ese tipo de aditivos, y desde el punto de vista de la sustentabilidad, está más que nada, tiene tres tipos de usos básicos. Uno es el tratamiento de agua de lavado, algo les había mencionado al principio. Como duerme a lo que quede del agua, todo el cemento que quede dentro del agua de lavado de un mixer, lo puedo dejar toda la noche y al día siguiente usar esa misma agua como la primera carga de agua del primer metro cúbico de hormigón. Puedo tratar hormigones de vuelta, es bastante común que a uno le rechacen por algún motivo un camión de hormigón. Bueno, uno con estos aditivos puede tratarlo a ese hormigón y en vez de llevarlo a tirar a algún lado, puede reutilizarlo. No exactamente en las mismas condiciones del hormigón original, pero le puede dar un uso y entregarlo en otro sitio. Y finalmente el otro tema, o uso habitual, es cuando se requiere un tipo de transporte o de descarga muy largo. Particularmente lo he utilizado mucho, sobre todo en hormigones proyectados, en túneles, donde el tiempo de descarga de un camión es muy lento porque el consumo, la descarga del hormigón en sí misma es lenta. El volumen de hormigón a colocar con hormigón proyectado comparado con uno que sea bombeado o descargado con balde es mucho menor. Entonces, para poder aprovechar el camión y que no vaya tan vacío, se usan este tipo de aditivos para mantener durante más tiempo vivo el hormigón o fluido el hormigón. Y obviamente es activado al ponerle el acelerante en la boquilla del hormigón proyectado. Con lo cual, las propiedades del hormigón siguen siendo las mismas que si en vez de entregar un camión con 8 metros, voy a entregar un camión con 2 metros. Y finalmente, dentro de lo que era el compendio de aditivos que estaban competidos en la norma de IRA de aditivos, están los incorporadores de aire. Normalmente los incorporadores de aire, desde el punto de vista de uso para un hormigón, los presenta como un aditivo que colabora o ayuda en la durabilidad del hormigón. ¿Por qué? Porque básicamente al formar burbujas de aire dentro del hormigón, hago la aclaración que esas burbujas son controladas y uniformes, no que tienen cualquier forma. Lo que producen esos capilares, por donde va subiendo el agua a medida que va endureciendo el hormigón, produce válvulas de escape. Y esas válvulas de escape impiden que cualquier cosa que quiera ingresarse, una sustancia agresiva o lo que fuera, al llegar a la burbuja, se produzca un corte de la presión capilar del poro o que le deje lugar a las reacciones expansivas que se puedan producir por el ingreso de esa sustancia con los componentes del hormigón. Pero hay otros usos que también se pueden dar a un aditivo incorporador de aire que ayuda a la performance del hormigón. La incorporación de aire, sobre todo en hormigones que tienen deficiencias en los agregados y básicamente en los contenidos de fino en las arenas, al fluidificar al hormigón contribuye a que le otorgue la cantidad de fino que le estaría faltando al hormigón y que por eso lo hace un tanto poco cohesivo y trabajable. O en el caso de trabajar con un agregado de trituración, sobre todo arenas de trituración, que son bastante ásperas y que requieren el uso, por lo tanto, de un poco más de agua que si fueran partículas redondeadas, pues el uso de un incorporador de aire me puede aportar esa trabajabilidad y que evitar el consumo de esa agua adicional por efecto
de la forma de los agregados. Al hacerlo más residuo, además se puede ayudar a que me reduzca la exudación y la segregación del hormigón. ¿Cuál es la parte negativa de esto? Es que en general la incorporación de aire siempre me va a aportar, o me va a traer con ella un aporte de reducción de resistencia. Esa reducción de resistencia normalmente uno lo calcula o la estima que puede estar entre un 3 y un 5% de reducción por cada porciento de aire que incorpora. En los casos donde es necesario por un tema de durabilidad, bueno, esto lo tendremos que tener en cuenta. Los carros que lo quieran utilizar nada más que para mejorar aspectos técnicos desde el punto de vista del estado fresco del hormigón, bueno, en cierto tipo de hormigones puede ser, a pesar de la pérdida de resistencia, un uso interesante. Por ejemplo, les puedo dar algunos ejemplos. El caso de hormigones pobres, donde por un tema de durabilidad no puedo bajar la cantidad de cemento, con lo cual estoy excedido en la resistencia para esa clase de hormigón, bueno, perder un porcentaje de resistencia a cambio de tener una mejor trabajabilidad del hormigón, técnicamente no es un problema. Otro ejemplo es, por ejemplo, me voy ahora al otro extremo, quiero utilizar un hormigón autocompactante, que normalmente para que sea autocompactante la cantidad de filos es muy importante con respecto a un hormigón convencional. Y normalmente de resistencia estoy siempre pasado, sobre todo si quiero hacer un autocompactante de baja resistencia, con lo cual usar aire para mejorar la fluidez del hormigón y hacerlo más autocompactante todavía, porque tengo un extendido mayor, sin que me exude agua el hormigón, bueno, es una posibilidad a tener en cuenta. Habiendo terminado lo que serían los aditivos básicos, veamos ahora algunos aditivos que no están comprendidos en la norma y que me pueden ayudar o contribuir a mejorar algunos aspectos, sobre todo desde el punto de durabilidad. Uno de ellos son los inhibidores de corrosión. Como mencioné antes, el hormigón siempre está sometido a un medio ambiente. Ese medio ambiente, entre otras cosas que puedan atacarlo, está la acción de medios con altas concentraciones, o de dióxido de carbono o de cloruro. De cloruros, básicamente, lo más típico es una estructura de hormigón frente al mar. Para que esos cloruros, en realidad básicamente lo que hacen es esos cloruros van a penetrar, o el carbono, porque el dióxido de carbono va a penetrar en el hormigón, ya no tanto por permeabilidad, sino por difusión, o sea, esto ya es a nivel de átomos. Va a ir avanzando a través del hormigón hasta que encuentre la armadura y obviamente la empiece a corroer, y la corrosión va a traer expansión, las expansiones producen fisuras, la fisura aumenta la permeabilidad del hormigón y el proceso de corrosión de ese hormigón se va a ir acelerando con el tiempo. Entonces, cualquier proceso de corrosión tiene un periodo de iniciación, que es el tiempo que tarda el cloruro en entrar, un periodo de propagación, y bueno, después obviamente que llega un momento donde la estructura, por más que la haya reparado, tratado de mantener y demás, bueno, ya va a haber que reponerla. Y por lo tanto voy a checar su límite o la vida útil la que había pensado que lo iba a desarrollar. Métodos para controlar la corrosión hay muchos, y de hecho todos son más o menos igualmente eficientes. Este es uno más.
lo que hace básicamente es demorar la fase de iniciación. Al demorar la fase de iniciación, obviamente que por más que después se siga, la propagación sea la misma, y allá nada más que porque tardó más tiempo en llegar los cloruros a la barra de acero y a empezar a oxidarla, bueno, extendí su vida útil de servicio. Para que sea eficiente, esto no quita la buena, digamos, las buenas artes constructivas, es decir, que hacer un hormigón lo más denso posible y tener muy en cuenta sobre todo el tema de recubrimiento del hormigón. Obviamente que mientras más recubrimiento tenga la armadura, más tiempo a igualdad de la concentración de cloruros, más tiempo le va a tardar a esos cloruros llegar hasta la armadura. Pero el uso de inhibidores de retracción es una buena opción para ayudar a ese hormigón a extender su vida útil. Otro tipo de aditivos habitualmente utilizados, y son mucho más utilizados, son los aditivos espumígenos. En general, en aditivos espumígenos existen dos variantes. Uno que, si bien todos incorporan aire, digamos, va a depender del método de la incorporación de aire y del rango de incorporación de aire. Los más utilizados son los que aportan entre un 30, un 50 ya es un poco excesivo, pero digamos que el orden del 30% de aire, utilizado muchas veces o fundamentalmente en hormigones celulares o en morteros de densidad controlada, que tienen la particularidad de que son de muy fácil uso, porque lo puede hacer directamente, se coloca el aditivo como un aditivo más, como un aditivo plastificante en un camión de hormigonero, lo puedo transportar en un mixer, puedo hacerlo tan fluido como quiera, inclusive autonivelante, lo puedo desarrollar hasta para que pueda ser bombeado, no solo en horizontal, sino también en vertical, y usos de diversa índole. En general, todos obviamente no estructurales, pero relleno de zanjas, reemplazo de usar sus bases o bases para pavimento, en vez de usar tosca o suelo compactado, es usar mortero de densidad controlada. La resistencia la puedo hacer desde tan baja como de un suelo compactado a, no sé, 20-30 megapascales sin ningún tipo de problema. Otros usos que también se le puede dar es hacer paneles livianos que en estructura de hormigón, bueno, como recubrimiento de una estructura de hormigón, pueden funcionar perfectamente. La otra ventaja que tienen es que, primero, no tengo casi ningún tipo de requerimiento particular para el uso de los agregados. Puedo usar arena de cualquier tipo de granulometría o módulo de finura, que igualmente voy a incorporar la cantidad de aire, voy a conseguir el mortero que estaba buscando. Obviamente que puedo usar arenas de productos de reciclado, e inclusive hasta puedo usar suelos poco plásticos también para hacer este tipo de morteros, con lo cual me da una amplia variedad de usos. Otro tipo de aditivo, sobre todo que es más utilizado en pisos industriales, pero que bueno, también se puede usar en otro tipo de estructuras, son los aditivos de contracción compensada. Ya les había mencionado antes que el hormigón en el proceso de hidratación, fraguado y endurecimiento va perdiendo volumen. Ese volumen va a generar que obviamente se achique. En algunos tipos de estructuras que cambie o disminuya el volumen del hormigón puede ser un problema. En el caso de un piso, entonces yo puedo poner un aditivo que genere una expansión inicial mayor, de forma tal que
con la reducción de volumen que vaya a tener posterior, nunca llegue a un estado de disminuir volumen. Básicamente lo que hacen es eso. ¿Por qué entonces se usan mucho los pisos industriales? Bueno, porque me permite salir del clásico diseño de paño de losa de 5x5 a llegar a losa de mucho mayor separación de juntas. Esto no tiene que ver con el hormigón, pero sí con el uso habitual. Los pisos industriales, estadísticamente, el mayor costo de mantenimiento de un piso industrial radica en el mantenimiento y o reparación de juntas. Más allá de otro tipo de temas de reparación, ese es el mayor costo que tiene un piso industrial en cuanto a temas de mantenimiento. Con lo cual, si yo puedo hacer una separación, eliminar juntas, bueno, el costo puede ayudar a bajar el costo de mantenimiento. Otro uso que por ahí algunas veces se ha utilizado es en estructuras hidráulicas. ¿Por qué en estructuras hidráulicas? Sí, porque elimina el tema de juntas, que por más bien diseñado que esté el hormigón es impermeable, pero las juntas no son impermeables. Y las juntas pueden fallar. Entonces, donde falle la permeabilidad del hormigón bajó a cero. O infinito, perdón, la impermeabilidad bajó a cero. Entonces, si puede reducir la cantidad de juntas por usar este tipo de aditivos, bueno, puede ayudar a que realmente el hormigón sea impermeable. Hay un par de aditivos, en realidad, ¿por qué los puse juntos? Si bien son totalmente diferentes o para usos totalmente diferentes, porque en realidad son un poco más nuevos y un uso que, digamos, está un poco más acotado. Voy a arrancar con el que está más acotado todavía, que son los inhibidores de la reacción álcali agregada. Hay una reacción, para los que no la conozcan, que básicamente es la combinación de álcalis del cemento, agregados reactivos y humedad que produce expansiones en el hormigón y fisuras y que el hormigón se degrada. Hay varias maneras de poder compensarlo eso, que es usando adiciones minerales, cementos con menor cantidad de álcalis, menor cantidad de cemento, por menos álcalis, agregados que no sean reactivos, tratar de evitar el mojado, sobre todo el proceso de mojado y secado, y todos esos son medidas válidas. Pero desde el punto de vista de los aditivos, bueno, un aporte que hace son aditivos inhibidores, y que básicamente están compuestos por sales de litio y de bario, que básicamente lo que hacen es inhibir a los álcalis del cemento. Entonces, bueno, la potenciabilidad de la reacción disminuye. El problema que tiene la reacción álcali agregado es que, a diferencia de otras acciones deleterias del hormigón, no hay un modelo que pueda predecir y evaluar el comportamiento de la reacción, con lo cual siempre es una reacción que en presencia de ella tenemos que actuar de una manera mucho más conservadora y usar la mayor cantidad de herramientas posibles que en otro tipo de acciones o agresiones al hormigón, como puede ser, por ejemplo, no me olvidé de mencionarlo, en el caso de corrosión de armadura de hormigón o el ingreso o carbonatación del hormigón, que sí existen modelos que pueden analizar y predecir en función de los materiales que utilicemos en el hormigón cómo va a ser ese ataque, cuántos años va a demorar en producir alguna acción importante. Y bueno, tengo también los agentes modificadores de viscosidad, que quizás son dentro de todos los productos químicos que aportan los aditivos, son quizás lo más reciente, lo de menos años digamos, en el mercado. Lo que básicamente hacen es modificar la viscosidad
y aumenta la estabilidad de la mezcla. Surgieron primero como un elemento para contribuir en mejorar la performance de los hormigones autocompactantes y de hormigonado bajo agua. Pero con el tiempo también se ha visto que se puede utilizar como lo que habitualmente uno llama arena líquida, que básicamente es hacer algo similar a lo que hace, o mencionaba que hacen los incorporadores de aire, pero sin incorporar aire, que es suplir un poco la falta o la falencia de finos en un hormigón. Al hacerlo más cohesivo, me permite que pueda fluir de una mejor manera. Y otro tipo de aditivo que es bastante utilizado, sobre todo en todo lo que es hormigón proyectado, son los acelerantes de Froude. No son los mismos acelerantes de Froude que vimos anteriormente, porque estos lo que hacen es básicamente producir eliminar la fluidez del hormigón casi en forma instantánea. Vale decir que yo cuando le coloco este acelerante de Froude, paso de un hormigón sumamente fluido a un hormigón seco. ¿Qué ventaja tiene el hormigón proyectado o qué le aporta el hormigón proyectado? Y que tenga algo que ver con temas de sustentabilidad, como veníamos viendo, que básicamente uno de los problemas del hormigón proyectado es el rebote que tengo de hormigón sobre la superficie que estoy proyectando, y el desplazamiento de la capa proyectada a medida que va aumentando el espesor. Al sacarle toda la fluidez a ese hormigón, el rebote disminuye y obviamente puedo, al sacarle movilidad, puedo aumentar el espesor de la capa de hormigón que estoy colocando. La otra ventaja que hay, que en general el tema de hormigón proyectado es un requerimiento, es que la resistencia a muy corta edad es muy alta. Cosa que el hormigón proyectado es necesario porque yo necesito, ¿no? El mayor uso del hormigón proyectado es para, digamos, es en un túnel de conseguir formar una capa de hormigón que sea capaz de resistir y evitar que se cierre el agujero que estoy recubriendo. Y la otra cosa, por ejemplo, es la estabilidad de taludez. Bueno, necesito que rápidamente endurezca eso para que el talud no pierda humedad y tenga algún problema de desprendimiento del talud. Bueno, creo que, bueno, por hoy creo que ya les he dado demasiada lata. Espero no haberlos aburrido. Quiero, para ir terminando, un poco hacer una especie de síntesis de lo que hemos estado conversando, o que yo he estado conversando con ustedes, que es básicamente entender o terminar de comprender, digamos, como resumen, entender qué se entiende por que algo sea sustentable, qué aporte hace un hormigón o qué es lo que lo hace al hormigón un material sustentable, y que básicamente los aditivos lo que aportan es disminuir los efectos adversos desde el punto de vista de la sustentabilidad en la elaboración del hormigón, básicamente el consumo de agua y de cemento, cómo ayudarlo a mejorar a mejorar la performance del hormigón, tanto en estado fresco como endurecido, cosa que desde el punto de vista de durabilidad el hormigón sea mejor que si no hubiera usado aditivos, y por lo tanto cómo extender la vida útil de ese mismo hormigón. No les mencioné, o yo me olvidé, la verdad, que además muchos de estos aditivos ayudan en la última etapa de la vida del hormigón, que es cuando hay que desmorrar la estructura y hacer uso de ese residuo. Bueno, ha habido cada vez
mayor trabajo en el desarrollo de aditivos que, si bien son de la misma familia de lo que hemos venido conversando, ayudan a trabajar con justamente agregados reciclados, que no son parecidos porque tienen el mismo origen que los agregados, digamos, comunes, pero que presentan algunas particularidades especiales, sobre todo por el tema de absorciones y cantidad de fino que aportan. Y bueno, la industria de los aditivos químicos ha tenido que ir adaptándose para permitir que cada vez haya un mayor uso de esos agregados. Perdón. Bueno, por hoy esto creo que por lo menos de mi parte ha sido todo. Quiero agradecer a los organizadores del seminario por haberme permitido participar en el mismo, a todos los asistentes por haberse interesado en participar y bueno, si bien ahora quedo disponible para cualquier consulta que me quieran hacer, ahí tienen mis datos, tanto mi teléfono como mi dirección de mail, por cualquier consulta de aquí en adelante o en el futuro que me quieran hacer. Bueno, estoy a disposición de todos ustedes. Muchas gracias de vuelta por su atención y bueno, quedo a disponibilidad de ustedes por lo que quieran consultarme. Dale, Pablo, aprovecho, le comento a la gente que todavía está conectada, les dejo en el chat una breve encuesta sobre el evento. Y además les comento que tanto la presentación como la charla, la filmación de la charla van a estar subidos en nuestra web, que también puse el link en el chat. Y más va a estar disponible en el canal de YouTube de Camarco. Hay un par de preguntas fueron generadas a medida que fue pasando la presentación, así que te las leo, decime si me escuchas, Pablo. Te escucho. Nos pregunta Jonathan, nos dice, hablando de inhibidores de corrosión, ¿cuánto puede extender la vida útil del elemento estructural usando, por supuesto, un buen hormigón? Mirá, la vida útil en realidad, a ver, vamos a ir a separarlo. Como les dije, por suerte para lo que es temas de corrosión, es un comportamiento del hormigón que está bastante bien definido y existen modelos para predecir en función de la concentración de cloruro y el tipo de hormigón cuántos años puede llegar a durar el mismo. En el caso, con lo cual se puede meter en esos programas, inclusive hay algunos que son de uso gratuito, se pueden, digamos, en función de las características del medio ambiente y del hormigón que estoy proyectando, puedo ya por lo tanto estimar cuánto tiempo voy a necesitar para que ese hormigón empiece su proceso de corrosión. En particular, los aditivos lo que van a hacer es demorar. ¿Cuánto tiempo? Y va a depender primero cuando hablamos de tiempo estamos hablando de años, no estamos hablando de meses. Y el tiempo va a depender del conjunto, no del aditivo solamente. Porque el aditivo lo que está haciendo es como la última barrera en el inicio de la corrosión. No está haciendo barrera inicial. Con lo cual, si el ingreso de los cloruros es muy rápido, lo que va a definirte es eso, cuánto tiempo llegan los iones cloruro a la barra, más que cuánto defiende el aditivo. El aditivo te va a dar una barrera adicional. ¿Cuántos años? Y depende de la concentración de aditivo que se haya puesto. No se puede, pero no estamos hablando que agrega varios años más. Pero como toda medida, en realidad uno siempre tiene que tener en cuenta lo mismo.
El hormigón es un material compuesto, no depende de un solo elemento. Y siempre tienen que tener en cuenta el siguiente criterio. Los aditivos están para mejorar un hormigón bueno, no para transformar un hormigón malo en bueno. No sé si, Jonathan, te ayudé a aclarar un poco las ideas o te la compliqué más, pero bueno, un poco la idea es esa. Si te va a prolongar la vida, ¿cuánto tiempo? Y depende del conjunto del hormigón, de los materiales del hormigón y del diseño del hormigón. Y estamos hablando que lo que te agrega son varios años de vida útil adicional. Perfecto, ahí Jonathan dice que sí, que le sirvió, y muchas gracias. En relación a lo mismo, también nos pregunta Florencia cuáles son estos programas gratuitos a los que haces referencia, que permiten calcular la vida del hormigón en función de la corrosión. A ver, mira, hay uno que fue desarrollado en su momento por varias asociaciones, entre ellas creo que estaba la asociación en Estados Unidos, de escoria, habían algunos productores de químicos para la construcción, creo que también estaba involucrado el instituto, digamos, la asociación de cemento de Estados Unidos, que se llama Life 365. Ese, hasta hace un tiempo, yo sé bastante que no lo uso, hasta hace un tiempo era gratuito. Lo que sí tienen que tener, y hay otros programas más. En general todos funcionan sobre lo mismo, pero hay que tener, antes de utilizarlo hay que mirarlo un poco, porque, a ver, todos trabajan sobre el concepto de difusión en el hormigón. Y usan para difusión usan la ley de Fick. Todo depende si usan la primera o la segunda, el programa más completo o no. De todas maneras, digamos que es una herramienta más que válida, sobre todo porque tengo una manera de predecir el comportamiento frente a los cloruros y a la carbonatación, en el caso del hormigón, que en otras acciones o actividades o acciones de entrega del hormigón es casi misión imposible porque no existe un modelo. Bien. Hay una consulta de Matías que nos dice, en las curvas de resistencia de hormigón a los 28 días, ¿por qué con temperaturas bajas el hormigón alcanza una mayor resistencia que con temperaturas altas? ¿Por qué alcanza con temperaturas bajas? A ver, te hago la aclaración a ver si comprendo bien la pregunta, pero básicamente, si la estoy entendiendo por ese lado, lo que tienen que tener en cuenta es lo siguiente. Cuando se produce, a ver, el cemento tiene para transformarse necesita de agua. Eso es una reacción química. La reacción química produce calor. Pero no es una reacción química instantánea, se va produciendo a lo largo del tiempo. Eso significa, imagínense que una partícula de cemento sea una esfera, el agua va a ir ingresando de afuera hacia adentro, con lo cual necesita alimentarse de agua o de humedad permanentemente para que llegue al corazón de esa esfera. Entonces, por ahí es un ejemplo medio burdo, pero trato de hacerlo lo más esquemático posible. Entonces, en temperaturas altas, cuando estaba hablando de temperaturas altas, estoy hablando de 30 grados más, el agua ingresa rápido a la partícula de cemento. Como tengo temperatura, la reacción química se produce más rápido. Al hacerse más rápido, genera más calor. O sea, mientras más rápida la reacción de hidratación, más rápida y mayor es la cantidad de calor que genero. Pero empieza a bloquear, digamos, o a sellar a esa partícula, con lo cual empieza a impedir que siga ingresando agua al corazón de esa partícula. Entonces, el proceso de hidratación es muy rápido al principio y al final
la hidratación se frena, con lo cual es como que quedó parte de la partícula sin hidratarse. Por eso la resistencia a alta temperatura, a larga edad, a menos que yo le siga entregando humedad al hormigón, va a disminuir. Cuando me voy al otro lado, a la temperatura fría, a menos que pierda todo ese calor de la reacción química, la pierda por transferencia al medio ambiente, la reacción se hace más lenta, la evolución de la resistencia de la reacción es más lenta, con lo cual le está dando más tiempo a la partícula a seguir recibiendo agua del medio ambiente. Del medio ambiente me refiero del interior mismo del hormigón. Entonces, la hidratación termina siendo más eficiente, o sea, llegó más al centro o al corazón de la partícula con agua, con lo cual más compuestos de cemento se fueron hidratando. Por eso puede terminar siendo más alta. En tema de temperatura fría, ¿cuál puede ser el problema? Que la temperatura ambiente sea tan fría que el calor que genere esa reacción la pierda toda con el medio ambiente, con lo cual se queda sin energía de reacción el cemento, y entonces la reacción se detiene, no evoluciona la resistencia porque se me detuvo la reacción de hidratación. Por eso hay que proteger, en tiempo frío uno tiene que proteger a la estructura de hormigón para que no pierda calor. En tiempo cálido, en realidad lo que tengo que hacer es justamente o tratar de trabajar con temperaturas más frías o mantener mucho más tiempo sobrehidratado a la estructura del hormigón para que justamente siga teniendo alimento el cemento para seguir produciendo la reacción. Perfecto. Tenemos una consulta de Ernesto que nos dice, en el caso de una estructura existente y con fisuras por RAS, por reacción alcali-sílice, ¿existe algún producto para pasivarlas, a recomponer la calidad de la acción y detener el avance de la corrosión del acero del refuerzo? A ver, sí, medidas paliativas siempre van a existir. Todo depende, primero depende del tipo de estructura y el medio en el que está. ¿Por qué el tipo de estructura? Y porque, por ejemplo, uno puede tratar, inclusive hasta con este mismo tipo de aditivo inhibidor de la reacción, puede, no sé, si estamos hablando de un pavimento de hormigón, puede colocar este mismo aditivo en vez de echar pavimento con la reacción, lo puede tirarle el aditivo por encima como si fuera un líquido protector y va a trabajar y va a contribuir a que disminuya la reacción. En otro tipo de estructuras, en realidad es más difícil poder usar este tipo de productos y las maneras de poder controlar, y la primera es tratar de controlar que no tenga procesos de mojado y secado. Si uno puede impedir el mojado y secado, ya la reacción deja de ocurrir o ocurre mucho más lentamente. Porque necesita la reacción para que se produzca, necesita agua. Si no, agua y secarse. Agua para poder reaccionar los álcalis y la sílice de los agregados, pero una vez que reaccionaron, se combinaron y formaron cristales que son los que se expanden adentro del hormigón y producen la fisura. Entonces, si no le doy agua, la reacción no va a ocurrir. Si no tengo un proceso de mojado y secado, puede ocurrir la reacción, se va pero no le estoy dejando espacio para que el volumen tenga lugar para expandirse la reacción. Entonces, la primera medida es tratar de cortar la circulación de agua. La segunda medida que uno para este tipo de reacciones, una vez que ocurren, ¿no? Es poner alguna cosa, tipo algún recubrimiento, algo que permita respirar a la estructura
o sea, que no sea una barrera de vapor y que impida el ingreso de agua. Pero siempre va a estar todas las medidas, una vez que ocurre la reacción, todas las medidas en general van a estar orientadas a cortar la circulación o el ingreso del agua. La reacción al calibrador tiene dos problemas. No tengo ningún método, ni yo ni nadie, ningún método predictivo de la reacción. Con lo cual, todo lo que no pude hacer al principio, o sea, cuando proyecté y elaboré el hormigón, después es muy difícil de controlarlo. También es muy variable, a igualdad de situaciones o de condiciones, es muy variable la velocidad con que reacciona. Es como que es una reacción química inherente a los materiales usados, que es muy difícil predecirla por algún programa, método, comportamiento, no hay ninguna ley que la describa, y que inclusive, aún sabiendo que va a suceder, la velocidad con que pueda suceder es muy variable con los mismos materiales. O sea, podemos usar los mismos materiales en la misma zona, o sea, dos estructuras una al lado de la otra y con las mismas condiciones ambientales, y en una se va a producir con mayor velocidad y en otra va a ser mucho más lenta. ¿Y cuál es la explicación? Y no hay muchas explicaciones. O lamentablemente, desde el punto de vista de la tecnología, no tienen muchas explicaciones. Por eso, para este caso del tipo de reacción potencial del hormigón, en realidad uno tiene que, o debiera ser lo más conservador posible, y estudiar todos los materiales que van a intervenir en ese hormigón antes, incluido el medio ambiente en el que va a estar sujeto. No hay muchas otras cosas para, digamos, desde el punto de vista del tratamiento a posteriori. El posteriori es cortarle el agua. De alguna manera, en definitiva, es cortarle el agua. Perfecto, bien. Hay un par de consultas más, algunas son en relación, perdón, estaba viendo si tenía el micrófono prendido, en relación a recomendaciones de productos para diferentes tipos de situaciones. Sí. Esas, bueno, ahora las miramos bien. Hay una en particular que nos dice, Horacio, ¿influye en la resistencia a compresión curar las probetas de hormigón en agua que no está saturada con cal? ¿O qué parámetros afectan no saturar con cal el agua depurada? A ver, en realidad, digamos, de curar las probetas en agua con cal, es más que nada, a ver, es más que nada por un tema de mantener, lo que última instancia lo que está haciendo la cal es mantener o cambiar, mantener la temperatura, ayudar a mantener la temperatura del agua en una situación más o menos constante. En realidad, curar del hormigón requiere humedad, y que esa humedad sea uniforme a lo largo del tiempo. No solo en cantidad de agua o cantidad de humedad, sino en la temperatura con que esa humedad va ingresando al hormigón. Si uno tuviera, no sé, en el laboratorio, tiene una cámara húmeda donde controla la temperatura y la humedad en forma constante, es lo mismo que curarlas en agua con cal. Si uno pudiera, no sé, tener una pileta que le pone una termocupla y mantiene el agua circulando con la misma temperatura de manera constante, funciona igual que el agua con cal. El agua con cal siempre funcionó como el medio más casero ante la falta de otros recursos para poder curar una prueba. Pero el secreto es que la humedad se mantenga durante la mayor cantidad de tiempo posible húmeda la probeta. O sea, 20 grados, o sea, si yo puedo tenerla a 20 grados y a 80% humedad, me alcanza y sobra. Cualquier sistema me va a servir para curar una probeta. Y voy a obtener la resistencia, digamos, más óptima. Y yo en lugar de eso no lo curo con nada, o sea, la dejo al aire, a la misma probeta, ahí puedo tener menos de resistencia del 30%. Para que se den una idea de que en realidad, más allá de si el agua es con cal, sin cal o con otra cosa, es
El secreto es que el hormigón esté húmedo y que esa temperatura la humedad sea constante y que la temperatura también sea constante. Bien, perfecto. Te leo estas dos preguntas que son de recomendación que están preguntando. De todas formas, voy a invitar a esas personas a que se comuniquen con vos por email. Y después de eso ya terminamos porque nos pasamos bastante el tiempo. Sí, nos pregunta Gonzalo y nos pregunta Rubén. Bueno, son dos preguntas diferentes. ¿Qué aditivo para proyectar hormigón recomendás y por qué? Y después nos preguntan, ¿qué aditivos es recomendable utilizar en un hormigón de asentamiento bajo de 5 en un ambiente de temperaturas muy bajas de menos 12 grados? Bueno, vamos con la primera, hormigón proyectado. La primera cosa es que entre hormigón proyectado hay básicamente dos técnicas, vía seca y vía húmeda. La más utilizada es vía húmeda. Vía seca es originalmente la que primero se usaba, casi hoy por hoy casi no se utiliza. Porque tiene bastantes problemas técnicos, entre otros pérdida de material infernal porque vuela el material. Dentro de los hormigones proyectados vía húmeda, en realidad, a ver, no me gusta hablar ni bien ni mal de mis competidores, pero todos los que nos dedicamos a producir aditivos para hormigón, tenemos aditivos acelerantes para vía húmeda. Todos funcionan, digamos, en un cierto rango de la misma manera, en el sentido de que producen el efecto buscado. ¿Cuál es mejor o peor? Y ahí depende de dos cosas. El primero es el consumo de aditivo que voy a tener. En el caso de acelerantes por hormigón proyectado, el consumo es bastante alto. Digamos que puede estar entre el 4 y el 6% del peso del cemento. Con lo cual el mejor aditivo sería que obtenga el resultado de resistencia y el porcentaje de rebote que estoy buscando con el menor consumo de aditivo. Cualquiera va a funcionar bien, después tiene que ver, esos son los dos factores. Y para poder, en realidad, el elemento más importante pasa a ser el aplicador del hormigón proyectado, que es el que va regulando la cantidad de aditivos que va necesitando para matar el asentamiento a medida que va colocando el hormigón. Y depende mucho entonces ahí de la calidad de la mano de obra. Si el aplicador o el proyectista es bueno, probablemente el consumo sea bajo. Cuando no es tan bueno o no está muy controlado, el consumo se puede ir a larga. Y el otro era de... Jerónimo, recordarme la otra pregunta. Para que lo tengo acá, era aditivos recomendable utilizar un hormigón de asentamiento bajo. Sí, y a baja temperatura. Exacto, sí. Temperaturas muy bajas. Bueno, está bien. Primero, como tema digamos, independientemente del asentamiento, está el tema de la temperatura ambiente o de la temperatura en la que se va a colocar el hormigón. No existe un aditivo solo que te ayude a compensar el efecto de la temperatura, nada más que porque ponga el aditivo. En realidad vas a tener que, cuán bajo sea la temperatura ambiente, vas a tener que trabajar sobre distintos aspectos, que puede ser desde calentar los materiales, tener un ambiente cerrado lo más climatizado posible, y a partir de ahí, sí, por ahí, digamos, el requerimiento de usar acelerantes de Frauer para ayudarlo al hormigón a terminar de ganar esa resistencia o achicar ese tiempo de fraguado. En cuanto al acelerantar, y les doy un ejemplo, yo he visto hacer hormigones, no eran demasiado resistentes, pero hormigones en el medio de la Patagonia, o sea,
a mitad del camino entre Río Gallegos y Calafate. Y obviamente la temperatura, estábamos hablando de temperaturas negativas cómodamente. Y no hubo más remedio que para, sobre todo el tema de colocar el hormigón para las bases de fundación, de hacer una carpa alrededor de la, digamos, que contenga a la fundación y hacer el hormigón y hormigonar ahí adentro y la carpa calefaccionada. Los aditivos ayudaron, pero había que salir de los -10. A los -10 no se puede, no hay hormigón que vaya, porque básicamente se te congela el agua. Y si bien existen aditivos anticongelantes, que lo que te hacen es cambiar un poco el tema de la temperatura de congelación del agua, a -10 grados hay muy pocos aditivos. Yo conozco uno solo que puede trabajar a -10 grados, pero es muy particular. Entonces, como todo, el hormigón es todo un proceso y hay que contemplar todo. El aditivo te ayuda un poco. Y en cuanto al tema de que si el hormigón es seco o es seco, bueno, ahí depende, no sé para qué es ese hormigón seco, pero muchas veces uno lo que usa son aditivos llamados sulfatantes, que lo que te aumentan es la movilidad. Si estamos hablando de hormigones de asentamiento de 2 centímetros para abajo, son aditivos que lo que te ayudan es a que tenga movilidad cuando se comparta el hormigón. O sea, el asentamiento va a seguir siendo bajo, cuando lo coloco el asentamiento es bajo, pero cuando le pongo los vibradores, el hormigón se desparrama solo por el efecto de ayuda a la movilidad que le da el aditivo. Pero que son básicamente sulfatantes. Son los mismos, son parecidos a los que puede utilizar, por ejemplo, en la elaboración de bloques de hormigón, donde la mezcla es tan seca que ya ni asentamiento tiene aspecto de tierra húmeda. Ahí terminé, Gregorio. Sí, está escuchando. Perfecto. Bueno, ya nos quedamos sin tiempo definitivamente, así que cualquier consulta que quede extra, van a echarle todo. los invito a que le escriban a Pablo, él les va a responder. Bueno, y hacemos el cierre. No sé si están Pedro o Sebastián. Sí, yo estoy acá. No sé si me escuchás. Te escucho, sí, perfecto. Bien. Bueno, entonces, haciendo el cierre, quiero agradecerle a todos por participar, junto al ingeniero Pablo Joan Batista, al cual le quedamos muy agradecidos. Agradecemos a Camarco, a la Escuela de Gestión de la Construcción, al Instituto de Cemento Portland, a Cavera. Bueno, y habiendo dejado ya todas estas preguntas, quiero hacerles una invitación para el miércoles 5 de agosto, o sea, el miércoles que viene, a las 11 horas, vamos a tener una charla del señor Santiago Núñez, de la firma asociada Tecnus, que nos va a hablar sobre los mixers, vida útil y nuevas tecnologías. Así que si desean inscribirse en nuestra web, encontrarán la información para hacerlo. Les repito, el miércoles que viene va a ser una charla ya no en sí tanto de hormigones, sino más bien de los elementos necesarios para el hormigón elaborado, y entre ellos la vedette, o el número 1, es el mixer, que nos hablarán de su vida útil y las nuevas tecnologías de todo lo que es la aplicación de la electrónica a los nuevos métodos de entrega del hormigón. Así que muchísimas gracias a todos, gracias a Sebastián, gracias a Alicia Baena, que debe estar ahí de Cavera, a Matías Polcinetti del Instituto, ¿cierto? Y bueno, y a los mejores colaboradores que tengo, que son Jerónimo y Luisito. Así que muchas gracias a todos y los esperamos el miércoles que viene. Gracias, Pedro. Hasta el miércoles que viene a todos y nos estamos encontrando. Muy bien, nos estamos viendo. Gracias por todo. Un abrazo. Adiós, hasta luego.